No hay derecho presenta Elecciones 2021. Bueno, como lo había anunciado, como lo anuncié antes de irme a la pausa, vamos a iniciar el día de hoy. Hemos comenzado un poquito a propósito tarde en esto para que ustedes estas 2 últimas semanas puedan conocer candidatos y candidatas al Congreso de la República para que en sus planteamientos y sus propuestas identifiquen algún nivel de interés y por lo tanto puedan o no votar por ellos. ¿De qué se trata estos bloques que vamos a tener en el programa? El Congreso es y va a ser fundamental en el próximo periodo gubernamental. Había cuenta, va a ser muy fragmentado y con la experiencia que tuvimos en noviembre del año pasado, evidentemente cualquier barbaridad puede salir de ahí. Así que usted tiene que pensar no solo por quién votar a la presidencia de la República, que ojalá haga el esfuerzo de hacerlo con responsabilidad, sino y también y sobre todo el Congreso de la República, porque no podemos tener tanto bribón como hemos tenido en los últimos tiempos haciendo de las suyas y actuando de espaldas a lo que mayoritariamente la gente ha pedido, que es un poquito más de decencia. Entonces nosotros hemos, de determinadas agrupaciones políticas, identificado a algunos congresistas, algunos candidatos, que ojalá algunos de ellos sean congresistas, por su trayectoria, por sus propuestas, para que ustedes puedan escucharlos a través del programa. Vamos a comenzar presentando a los tres primeros, porque después van a venir otros tres candidatos. Sergio Tejada es de Juntos por el Perú, va con el número 5, y ustedes lo conocen bastante bien porque ha sido ya congresista de la República, ha tenido a bien contestar nuestra llamada. Úrsula Moscoso del Partido Morado va con el número 9 y Joaquín Rey, que va por Victoria Nacional, con el número 9. Si me dan la posibilidad de poderlos tener ya en pantalla para saludarlos y comenzar la conversación con ellos esta mañana. Joaquín, Úrsula, Sergio, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Gracias por permitirnos unos minutos de su tiempo para proponerle a quienes nos siguen sus planteamientos, pero también el punto de vista y qué haría en algunos temas centrales para la institucionalidad y la vida democrática de nuestro país. Pero inevitable, habiéndose producido ayer un debate con los 5 de 6 candidatos que fueron invitados, quisiera de todas maneras recoger la opinión de cómo vieron ese debate y qué tanto puede influir. No vamos a hacer como hacen otros medios, darle un minuto a cada uno, porque es muy, pero voy a pedir que administren el tiempo de manera razonable para que todos puedan expresar su punto de vista. Digamos, si hay temas en los que discrepan, la idea es poner la discrepancia claramente para que quienes puedan identificarla, y si hay coincidencias, cosa que por lo general es bueno también tener, sobre todo de cara a temas tan importantes como la democracia, explicitarlo, porque creo yo hay que mostrar a la gente que hay esa voluntad de no llevarnos pues a turbulencias innecesarias como las que hemos tenido en los años previos. Voy a comenzar preguntándole a quienes participaron, los candidatos participaron en el debate, y después a Úrsula por qué Julio Juan no participó en el debate. Voy a comenzar con Sergio Tejada, porque además ha salido ya publicado el resultado de la encuesta que hicieron al final del debate, con 193.000 votos, ¿no es cierto? Es verdad, la metodología era accesible para un sector, no para todos, pero que aparecen resultados muy interesantes. Verónica Mendoza aparece con más del 34%, que ganó el debate, tuvo un mejor despliegue. Pero brevemente, Sergio, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo viste el debate? No solo a tu candidata, sino también a los otros candidatos. ¿Cómo se perfilan estos? ¿Cómo estás, Glatzer? Muy buenos días. Un saludo para Joaquín y para Úrsula. Un gusto que podamos tener este espacio de diálogo. Creo que el debate ha sido muy importante. Hemos tenido varios temas que creo que son de preocupación central para la ciudadanía. No todos han respondido de igual manera con propuestas. Y yo creo que eso es lo que le ha dado esta importante Verónica Mendoza, que ha presentado propuestas en el tema de la pandemia, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del internet, de la seguridad, de la lucha contra la corrupción. Y esperamos tener más espacios en donde podamos intercambiar opiniones. Creo que es importante, sobre todo en esta recta final, que los ciudadanos y ciudadanas puedan emitir un voto informado a las propuestas y no a lo que hemos estado acostumbrados de tanto ataque, tanta noticia falsa. Dejemos eso de lado y enfoquémonos en qué necesita el país en estos momentos para salir adelante. De acuerdo. Joaquín, te pregunto a ti porque el candidato editorial nacional, George Forsyth, también participó el día de ayer
y en este resultado que ha publicado América Televisión queda segundo, es decir, con un porcentaje también importante en la apreciación de la gente que siguió el debate. ¿Cómo viste al candidato en tu partido y cómo viste a los otros también, así como Sergio ha planteado su punto de vista? No se le escucha a Joaquín, o por lo menos yo no lo escucho, creo que tienes problemas con tu micrófono. No escuchamos a Joaquín, lamentablemente. Ahí. Ahí sí te escuchamos perfecto. Ahí sí me escuchan, ¿no? Ahí sí te escuchan, sí. Ahí está. Vamos, bueno, nada, decía un saludo a Glatzer y a Sergio y Úrsula, un gusto compartir este espacio. Bueno, yo creo que fue una oportunidad muy interesante para compartir propuestas, ideas. Lamento que no haya estado presente Julio Guzmán, que creo que hubiera elevado el nivel del debate. Lamento la participación del señor Urresti, que para mí fue más un número de comedia, ¿no? Pero dentro de los otros candidatos se pudieron escuchar algunas propuestas. Yo considero que George, bueno, en la encuesta que menciona Glatzer, entiendo que está segundo, pero yo creo que él fue el mejor posicionado del debate porque mostró claramente que él es la única opción de cambio, ¿no? Las demás opciones representan un poco más de lo mismo que hemos experimentado en el pasado. Por un lado, ese fujimorismo que tanto daño ha hecho a nuestras instituciones y a nuestra democracia, y de otro lado, una izquierda que yo creo que tiene las intenciones correctas, pero en el cómo a veces no nos brinda esas soluciones, sobre todo en el aspecto de recuperación económica, que es algo tan central. Ya podremos entrar a detalles, me imagino, pero en general creo que los ciudadanos han ganado escuchando a las propuestas y a los debates del día de ayer. Bueno, eso está bien, porque digamos lo que ha pasado ayer es que ya se han perfilando un poco las candidaturas, es decir, es bueno que la gente identifique si es por ideología izquierda-derecha o por propuestas concretas, porque en base a eso, pues la gente tiene que decir. Úrsula, tú, digamos, como Joaquín dice, lamentamos, claro, que no haya estado Guzmán, porque el criterio es el que estableció el canal de los que iban primero, pero digamos, tienes una opinión también sobre lo que has visto ayer en ese debate, que obviamente puedes matizar con Sergio y con Joaquín sobre sus apreciaciones. ¿Cuál es tu plan? Gracias, Glatzer, por la invitación. ¿Cómo estás, Joaquín, Sergio? Gracias, Joaquín, por lo que mencionas acerca de Julio. En efecto, yo creo que Julio debió estar en este debate porque nosotros tenemos propuestas bastante concretas y responsables que nos interesa que lleguen a más personas. Creo que estos espacios ayudan a que la gente pueda conocer cómo es que los partidos políticos piensan sacar al país de la crisis económica y de la crisis sanitaria, y también sentar las bases para un Perú con igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. En el debate yo creo que han habido algunos candidatos que han dejado mucho que desear, por ejemplo el señor Urresti, que en realidad de candidato a la presidencia no se le vio absolutamente nada. Creo que también el canal tiene que ser alguna mejora para para poner un intérprete de señas que también estuvo ausente durante el debate. Y yo espero que en el próximo fin de semana, en donde ya va a ser el debate presidencial con todos los candidatos, se pueda demostrar que Julio Guzmán es el que está mejor preparado y el que tiene el mejor plan de gobierno con las mejores propuestas. Muchas gracias, Úrsula. Quería preguntarles ahora, Sergio, está claro, y esto está ya en el sentido común de todo quien analiza la política en el Perú, que el Congreso que viene va a ser fragmentado. Eso no sería tanto un problema si no tenemos como antecedente en los dos últimos congresos que eso ha significado, lamentablemente, el paraguas para una serie de fechorías, entre otras, pues un golpe de Estado, ¿no? Pero quería preguntarte a ti sobre Juntos por el Perú en relación a ese congreso fragmentado. ¿Cómo contrapesar desde ese congreso? ¿Cómo no entrar a la lógica irresponsable de vacar por quítame esta paja del ojo, porque finalmente eso puede suceder, las reglas no se han cambiado, el Tribunal Constitucional ahí no quiso dar ese paso y puede generarse un ambiente de inestabilidad que, digamos, a menos de un año, si no le gusta el presidente o la presidenta que llegue, la pueden simplemente sacar del gobierno. ¿Cuál es la postura en materia institucional del rol que tiene que tener el Congreso y cómo hacer alianzas? Bueno, primero, es cierto que la fotografía del momento muestra un Congreso fragmentado, pero creo que también que la ciudadanía está decidiendo su voto en estas semanas y quizás eso cambie. Nosotros esperamos que pueda haber una correspondencia entre el voto presidencial y el voto al Parlamento, porque quien gobierne tiene que tener necesariamente una bancada sólida, una bancada fuerte que lo acompañe y bancadas que tengan una posición razonable
responsable, que puedan acompañar en determinados momentos en acuerdos políticos. Eso es fundamental. La fragmentación que hemos tenido en este quinquenio ha sido terrible y ha mostrado también límites del diseño institucional. Un poder ejecutivo que si no tiene mayoría en el Congreso es inviable. Entonces, eso es algo que tenemos que revisar necesariamente de la Constitución, pero también tenemos que hacer varios cambios al reglamento mismo del Congreso, ¿no? Que creo que ha tenido demasiados espacios para el blindaje, para las componendas, para los acuerdos debajo de la mesa. Entonces, yo creo que si hacemos esos cambios para el Parlamento y llamamos un voto por parte de la ciudadanía que rompa esta fragmentación que hemos tenido por tanto tiempo y que podamos tener al menos acuerdos políticos o coaliciones partidarias que den mayoría a un gobierno de cambio, creo que vamos a poder salir adelante. Joaquín, en el caso de Editorial Nacional y en tu caso en particular, si llegas al Congreso, ¿cuál va a ser la postura que tienen ustedes frente a eso? Porque yo coincido contigo en el sentido de que puede haber matices ideológicos, y está bien que sea así, ¿no? Hay gente de una u otra línea y está bien, ese es el debate. Pero en materia institucional tiene que haber acuerdos mínimos. El golpe de Estado es golpe de Estado siempre, la democracia tiene que protegerse en cualquier circunstancia, no se puede capturar el Tribunal Constitucional. ¿Cómo ven esos temas ustedes? ¿Lo ven importantes y los ven desde una perspectiva de, al margen de las diferencias, alianza con otros para defender, por ejemplo, esos temas institucionales? Sin la menor duda hay que establecer alianzas. Yo creo que los peruanos no se merecen ese espectáculo triste de los últimos 5 años de pugnas permanentes, totalmente alejadas de los problemas de los ciudadanos. Creo que quienes aspiramos a llegar al Congreso no tenemos no solo la posibilidad de establecer consenso, sino la obligación en favor de todos los peruanos, con quienes están más cerca a nosotros, pero también buscar consensos con quienes puedan estar un poquito más lejos. Entonces, eso es importante, pero además creo que sí es importante, y coincido en esa línea con Sergio, que también hay elementos de diseño que hay que cambiar. Para mí, 2 elementos bueno, hasta 3 de repente, que de todas maneras tenemos que buscar en este próximo quinquenio es, bueno, asegurar la eliminación del voto preferencial, asegurar que se den las primarias abiertas simultáneas obligatorias, y 2 elementos muy importantes para reducir esa atomización que mina la gobernabilidad. Creo que tenemos que apostar por un Congreso que se elige en segunda vuelta, que de alguna manera eso, que de hecho estuvo en la propuesta inicial de la Comisión Tuesta, ¿no? Del señor Fernando Tuesta. Eso te obliga un poquito a consolidar mayorías, eso por un lado, ¿no? Y además, creo también que es otro elemento que también debe tomarse en cuenta es probablemente redefinir esas circunscripciones electorales para hacerlas más pequeñas y así fortalecer esa relación representado-representante. Hoy día tenemos 33 congresistas que son de 10 millones, es decir, de todos y de nadie, ¿no? Es una reforma muy importante que se ha postergado mucho tiempo y creo que debe debatirse en el próximo quinquenio, ¿no? Úrsula, en el caso del Partido Morado, que pasa una cosa bien curiosa, porque los índices de intención de voto, por lo menos hasta ahora, de lo que puede ser una bancada del Partido Morado son o están muy por encima de la intención de voto del candidato. Y puede que ustedes tengan una bancada en el Congreso de la República. En estos temas de institucionalidad democrática, que son centrales, porque son las que le dan estabilidad al país y que han sido objeto de, digamos, este intento de captura en los últimos tiempos, ¿qué cosa proponen y hasta dónde irían las alianzas? ¿Con qué partidos en el Congreso, por ejemplo? Bueno, a mí me alegra, por ejemplo, estar compartiendo ahora Glatzer con Joaquín y con Sergio, que creo que compartimos el mismo sentido demócrata y hemos salido a defender nuestra democracia en los momentos que el país más lo ha necesitado. Y en ese sentido, desde el Congreso, yo creo que se tienen que hacer 2 ajustes para evitar futuras crisis políticas. Por ejemplo, tenemos que modificar la causal de incapacidad moral permanente, que ha venido siendo usada de manera antojadiza por los congresistas y que nos ha llevado a varias crisis políticas, ¿no? Desde el Partido Morado se propone eliminar la causal de incapacidad moral permanente y que en lugar de ella esté incapacidad mental. Eso por un lado. Y por otro lado, también recordemos que el presidente no puede disolver el Congreso el último año de gobierno. Sin embargo, el Congreso sí puede vacar al presidente el último año de gobierno. Entonces, tenemos que ajustar este tipo de cosas porque no podemos vernos nuevamente en situaciones en donde peligre nuestra democracia, en donde estemos en jaque el futuro de nuestro país. Y nuevamente quiero recalcar que tanto Joaquín como Sergio, como mi persona, creo que tenemos unos buenos intereses o las razones correctas para llegar al Congreso y para luchar por nuestro futuro. Si ahora quisiera entrar al otro tema que sin duda es fundamental y es la respuesta a la pandemia, porque digamos, hacia el 28 de julio no vamos a resolver lo que lamentablemente han sido sus dramáticas presiones, ¿no?
Sergio, ¿qué hacer desde el Congreso que no está haciendo este Congreso? ¿No? El presidente Sagasti se ha quejado el fin de semana y dice, los ministros más paran en el Congreso que trabajando y ahora están con la lógica de llevarlo a la comisión, por lo que se investigue, pero claro, hay cosas que no están avanzando como se debe. ¿Qué impulsarían ustedes desde el Congreso para responder o colaborar con una respuesta más eficiente a la pandemia? Mira, la verdad es que la respuesta a la pandemia pasa más políticas públicas y por la decisión del Poder Ejecutivo, y creo que ahí lo mejor que puede hacer el Parlamento es acompañar el proceso de vacunación, por ejemplo, acompañar las políticas para que haya dotación de oxígeno, para que haya acceso a las camas UCI, para que haya una reactivación económica que proteja la economía familiar, ¿no? Porque la gente hoy día está entre el desempleo, entre el hambre y el COVID. Es una situación terrible y lo peor que necesitamos en este momento es un Congreso obstruccionista que busque petardear el proceso de vacunación como ahora o que inunde la opinión pública de las llamadas fake news, ¿no? De noticias falsas. Hay que tener un rol de fiscalización, sin duda, del proceso de compra de vacunas, del proceso de vacunación. Hay que ver de qué manera se lleva desde el Congreso la reforma del sistema de salud, eso sí lo podemos hacer como parte de un debate sobre la legislación, pero es mucho mejor contribuir con el Ejecutivo, porque hay muchas cosas que dependen de este poder del Estado y no específicamente del Congreso. Joaquín, en el caso de ustedes, coincides con Sergio, un acompañamiento, ¿crees que hay alguna cosa que el Congreso pueda hacer más allá? Como él dice, de repente ponerse de acuerdo en una reforma del sistema de salud, de la cual se habla mucho, pero poco se avanza. ¿Cómo ven en perspectiva ese acompañamiento? Creo que lo primero que tenemos que demandar al próximo Congreso en el contexto de esta pandemia es sensatez, que parece que es algo fundamental que pedir, pero no ha habido en este Congreso. En los momentos más álgidos, el Congreso, lejos de dar soluciones, ha introducido mayores capas de complejidad a la crisis, ¿no? Introduciendo, pues, procesos de vacancia, que luego podemos entrar en detalles, si estuvieron bien o mal, censuras a las mesas directivas, una constante amenaza de sacar a quien esté en el poder, ¿no? Y no se puede hacer política pública seria así, menos en un contexto de tan profunda crisis. Y otro elemento muy importante, que creo que no solo es para el Congreso, sino para todos los políticos, hay que darle la importancia que la ciencia amerita y apelar a la ciencia. Yo escucho así, totalmente asombrado al señor Lescano, ¿no? Decir que hay que tomar cañazo con sal para curar el COVID, y al señor López Aliaga promoviendo el uso de ivermectina y diciendo que la ivermectina es una vacuna y en el Fuerza Popular el doctor Ernesto Bustamante diciendo que la vacuna es agua destilada, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué tal nivel de irresponsabilidad un político cuando tiene la posición de que la gente te escuche y te siga, tiene que hacer uso de su puesto y de sus palabras de una manera responsable, que no promueva conductas de altísimo riesgo en un contexto como este? Entonces, por lo menos ahí está mi compromiso y imagino que también el de Úrsula y Sergio, ¿no? Hay que creer en la ciencia, que es importante, ¿no? Úrsula, ¿qué plantean ustedes en relación a esto? ¿Qué se puede hacer del Congreso para encaminar una mejor respuesta a la pandemia? Yo voy en la línea que menciona Sergio, y creo que desde el Congreso tenemos que fiscalizar la compra de vacunas, pero también la distribución de las mismas, porque nosotros desde el Partido Morado, por ejemplo, tenemos un plan específico justamente para lograr vacunar a toda la población adulta para fines del 2021. Y brevemente lo explico. Dentro de los principales pilares que tenemos es capacitar a los estudiantes de los 2 últimos años de las carreras de salud para que puedan administrar las vacunas. Es poder fortalecer todos los centros de salud a nivel nacional para que en estos espacios se administren las vacunas. Coordinar con el sector privado y también con la Superintendencia de Bienes Nacionales, los almacenes a niveles de regiones, para que el proceso logístico sea menos complejo. Y también lograr una integración entre todos los entes correspondientes para que puedan trabajar de la mano y puedan hacer un proceso eficiente. Hoy por hoy, los lotes que están llegando de vacunas son pocos. Las vacunas son pocas. Esperemos que conforme vaya pasando el tiempo, ya los 48 millones de dosis que están aseguradas lleguen más rápido. Pero como la oferta es escasa a nivel mundial, tenemos que estar listos. En cualquier momento, esperemos que la oferta deje de ser escasa y los lotes lleguen más rápido, tengamos mayor cantidad de vacunas, pero cuando eso suceda, tenemos que estar listos para poder hacer el despliegue correspondiente, porque la vacuna es la única herramienta que tenemos para poder salir de esta crisis sanitaria.
De acuerdo. Ahora, tengo que ir lamentablemente terminando. Esta es la idea, que ustedes vayan conociendo los que nos están siguiendo. Y quería preguntarle ahora en esta última rueda, Sergio, un tema específico que cada uno de ustedes lleva, digamos, como bancada, es verdad, pero en términos personales también, ¿no? Que le interesaría que se pueda impulsar desde el Congreso de la República, y de pasada ya van a la hora de cerrar su intervención dando su número también para que quienes nos siguen puedan identificarlos con más claridad. Sergio. Sí, Glatzer. Hay dos temas, en verdad, que a mí me preocupan bastante, además de la pandemia, que creo que va a ser lo central en este periodo, y es el tema educativo y el tema de lucha contra la corrupción. En el tema de educación, yo fui uno de los impulsores de la ley universitaria, creo que ha dado buenos resultados, hay que profundizar la reforma, hay que darle más autonomía a la SUNEDU, hay que darle un énfasis en la investigación, también el desarrollo docente, pero necesitamos un gran pacto por una educación pública de alta calidad, gratuita, que incluya también a los institutos. Yo creo que están bastante relegados y, por ejemplo, en este pacto para la vacunación podríamos incorporar estudiantes universitarios y estudiantes de institutos, y creo que podríamos tener un proceso bastante exitoso. Y en lucha contra la corrupción, yo he propuesto revisar todos esos procedimientos que han servido para los blindajes en el Congreso. Se ha levantado la inmunidad parlamentaria, es cierto, pero sigue habiendo un fuero especial que es la Corte Suprema. Todavía no se resuelven los problemas con las acusaciones constitucionales, que algunos tienen meses y siguen ahí. Tampoco se ha resuelto qué pasa con los congresistas sentenciados. Algunos deberían ir al desafuero automático y están esperando una votación. Uy, se quedó congelado, Sergio. Bueno, como se han quedado congelados los procesos, efectivamente algunos congresistas deberían haber salido ya del Congreso de la República. Ojalá recuperemos, pero en todo caso, por una cuestión de justicia, Sergio Tejada va con el número 5 por Juntos por el Perú. Sí, escuchándole, les ha convencido. Joaquín, por favor, en tu caso, ¿cuáles son los temas que a ti en lo personal te gustaría impulsar? Gracias. Creo que ahí está Sergio de vuelta, no sé si... Sergio, solamente una línea para que des tu número y todo. Quedó claro, educación Sí, y lucha contra la corrupción. sí, efectivamente. Concluyo ahí, es simplemente para llamarlos a votar por Juntos por el Perú. Yo soy el número 5. Vamos a impulsar una serie de cambios en este país con fundamento, con sustento, como lo ha demostrado Verónica Mendoza ayer en el debate. Gracias. Muy bien. Joaquín, ahora, en tu caso, ¿cuáles son los temas que impulsarías del Congreso? Gracias. Bueno, hay una grata coincidencia acá con Sergio porque a mí también me interesa mucho el tema de educación superior. Creo que hay que incrementar acceso y calidad. Hoy día solo 3 de cada 10 chicos que acaban en el colegio pueden acceder a la educación superior. Creo que la universitaria ha recibido mucha atención, pero la educación técnico-productiva no. Y ahí yo creo que hay que hacer 3 cosas en el ámbito de la técnico-productiva. Y decir además que en el mercado laboral la demanda por profesionales universitarios es como del 7%, ¿no? Pero tiene toda la atención del debate público. Es decir, en realidad el foco... Está bien que esté en la universitaria, es muy importante, pero no debe estar solo ahí. Hay una enorme masa de oferta y demanda laboral que está en la técnica. Y ahí creo que hay que impulsar procesos de licenciamiento de la calidad, igual que se ha hecho en la universitaria. En la técnico-productiva no existe, ¿no? O sea, los CEPROS no hay manera de diferenciar los buenos de los malos, y eso es algo que las familias y los estudiantes tienen que saber. Entonces hay que establecer un proceso de licenciamiento, se puede hacer desde el Congreso. Creo que también es fundamental apostar por la educación secundaria técnica, ¿no? Lo que se llama la media con variante técnica, tercero, cuarto y quinto de media, donde hay educación para el trabajo, cosa que los estudiantes que acaban quinto de media ya tienen un oficio que luego puede ser complementado con certificados técnicos, pero que te permite ya entrar al mercado laboral aportando a la economía familiar o a la independencia económica. Y tercero, tenemos que apostar por lo menos un centro técnico productivo, así como en los colegios emblemáticos. Lo mismo para los centros emblemáticos por región, cuya oferta vaya de acuerdo con la matriz productiva de cada región. Eso es lo fundamental. Y solo para cerrar, en la reforma universitaria, que yo soy un defensor, sí hay un elemento que tenemos que trabajar. Hay muchísimos chicos que luego de la denegatoria de licencias de sus universidades han quedado un poco en el aire. Yo he hablado con muchos que le faltan 2 o 3 cursos para acabar y las universidades no abren esos cursos, las oficinas administrativas están a media caña. Entonces, la SUNEDU no solamente debe tener fuerza para quitar, denegar o dar una licencia, sino también para supervisar que las universidades con licencia denegada no abandonen a sus alumnos. Hay que fortalecerla en ese sentido. Eso, digamos, en materia educativa. Bueno, yo soy Joaquín Rey, voy con el número 9 de la lista de Victoria Nacional por Lima, con George Forsyth. Ya sabes, muchas gracias por este espacio. Úrsula, en tu caso, ¿cuáles son, digamos, los temas de principal orden para ti o preocupación?
A mí también me gusta, o yo quiero llevar también el tema de educación, así que me alegra mucho que tanto Sergio como Joaquín también lo quieran llevar, porque creo que necesitamos congresistas que defiendan la ley universitaria y también necesitamos fortalecer a la SUNEDU. Y en este caso creo que no solo somos nosotros como candidatos, sino también como partidos, porque en este Congreso y en pasados han intentado bajarse la reforma y tenemos que comprometernos con seguir avanzando en esta búsqueda por una calidad educativa. En este sentido, nuestra propuesta es que sea SUNEDU quien adicional a continuar con todo el proceso de licenciamiento, que ya lo han terminado para las universidades, también puede hacerlo para los institutos y los CEPROS. Tenemos que asegurar, como bien mencionan Sergio y Joaquín, la calidad en estos espacios. Ahora bien, me gustaría hablar acerca de la urgente reforma del Congreso, porque hemos visto que, como hemos venido hablando ahora también, el Congreso se ha convertido en un espacio en donde se busca blindar, ¿no? El Otorongo no como Otorongo, y bueno, dentro de estas propuestas les voy a dar 3 específicamente. La primera es que la Comisión de Ética ya no esté conformada por congresistas, sino esté conformada por personas externas, y de esa manera tener los procesos o las investigaciones que sean objetivas. Segundo, eliminar los privilegios, dígase el bono de instalación para congresistas de Lima y Callao, porque no hay ningún sentido en que cobren un bono de instalación si ya viven aquí. También eliminar el bono de representación, un congresista legisla, fiscaliza y representa, no hay ningún sentido en que adicional a su sueldo también cobre bono de representación. Y el resguardo policial. La policía tiene que estar en las calles cuidando a la gente, no detrás de un congresista. Un congresista es un ciudadano de a pie que tiene un poder temporal para representar. Y como tercer punto, la creación de una oficina de estudios económicos en donde se analicen, se haga el análisis económico de todos los dictámenes antes de que sean agendados en el Pleno para evitar seguir teniendo leyes inconstitucionales. Este Congreso ya va a 3 leyes que promovieron sabiendo que eran inconstitucionales, jugaron con las expectativas de las personas y ahora miren cómo estamos. Entonces, tenemos que evitar eso. Mi nombre es Úrsula Moscoso, yo voy con el número 9 del Partido Morado y la bancada morada ha demostrado ser responsable, ser coherente, estar del lado de la gente en los momentos más difíciles para el país. Y yo espero que el 11 de abril las personas que hoy siguen pensando en votar viciado o que no saben por quién votar, por favor tengan un voto informado y los invito a marcar las 3 M's del Partido Morado y por el Congreso el número 9. Muy bien, Sergio, Joaquín, Úrsula, un gusto tenerlos. Ojalá que lleguen al Congreso, lo digo con sinceridad, creo que harían un buen papel. Y bueno, quienes nos siguen tienen aquí 3 alternativas para ir escogiendo, porque en política, como saben, vacío que se deja, vacío que se llena, así que hay que votar bien. Muchísimas gracias por darnos su tiempo esta mañana, que les vaya de lo mejor. No hay derecho presentó Elecciones 2021.